¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de información con Fórmula Bullish. Esta semana ha estado muy movida en cuanto a videos, en cuanto a temas por discutir. De hecho, hay mucha información interesante y el día de hoy pues vamos a hablar de esta gran noticia que sucedió el viernes negro de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en donde muchas acciones cayeron de manera importante, no solo las acciones tecnológicas, prácticamente todo el mercado. Entonces, bueno, vamos a analizar fuera de las criptomonedas por qué está sucediendo esto, qué es lo que está pasando con el mercado de acciones, qué está pasando con la economía de Estados Unidos. Y sin más, bueno, iniciemos con el análisis como siempre. Como podemos apreciar aquí el heatmap, pues prácticamente un par de acciones no cayeron en la bolsa y todo el mercado pues se desplomó de manera importante. Es importante también definir o analizar que el mercado no es el primer día que cae, el mercado lleva varios días cayendo y eso bueno lleva a que el día de hoy viernes finalice con una caída adicional que lleva a las noticias a hablar sobre qué es lo que está pasando con la bolsa, cuál es la relación que tienen los recientes anuncios de Jerome Powell, etcétera. Y bueno, qué es lo que pasa con el VIX, el índice de volatilidad, índice del miedo, como le llaman muchos, ¿no? Y este índice básicamente cuando existe incertidumbre en el mercado o miedo de los inversionistas por acceder al mercado volátil o al mercado de acciones, pues bueno, este índice suele irse a la alza. Vemos como en un solo día prácticamente no se fue de 20 a 30 puntos y básicamente tocó lo que es esa resistencia y cayó un poco. Esto ya se veía venir, no es nuevo, ya lo habíamos hablado varias ocasiones, no solo en semanas anteriores, sino en años anteriores que venía un colapso financiero importante. ¿Y esto por qué viene? Y aquí hay que analizar un poco las gráficas, la historia de la bolsa de valores. Me voy a ir muy atrás, hacia pues prácticamente el comportamiento de la bolsa en en la última década. Vemos como desde 2016 pues prácticamente la bolsa ha estado subiendo de manera constante, de manera prácticamente fuerte, si así lo vemos. Obviamente en 2021, 2022, 2023 es esta bajada importante, pues es relacionada a todos los temas del COVID, de cómo cambió el mundo después de este suceso. Y bueno, si nos vamos más hacia adelante, ¿qué es lo que está pasando con lo que es la bolsa, el índice QQQ, el índice de las tecnológicas? Pues básicamente está ingresando en un ciclo bajista desde ya hace varios días, aproximadamente desde el 11 de julio, inicia este ciclo bajista en donde CrowdStrike y diferentes reportes de las acciones llevan a lo que es el índice y la bolsa a caer de manera importante de 500 puntos a aproximadamente 440, aproximadamente un 10% es lo que cae la bolsa al momento. ¿Qué es lo que creo? Que en general la bolsa va a seguir cayendo, veremos 430 puntos y quizá 414 en la siguiente semana. Dependerá mucho de los anuncios, de las noticias que sucedan a lo largo de la semana. Sin embargo, sí veo una caída fuerte. De hecho, muchos analistas nos comentan que básicamente se espera un colapso financiero de proporciones grandes. No sabemos cuándo, obviamente, pero sí un colapso importante de alrededor de un 30% al 50% de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Esto, bueno, incluye muchas vertientes, ¿no? Puede ser inmediato, puede ser paulatino, y aquí habrá que estar muy atento a todas las noticias que se lleven en el mundo. Recordemos que ahorita hay muchas noticias fluyendo en el mundo, la guerra, el tema de Venezuela, temas de la política, elecciones, etcétera, que llevan a estos temas o a estas inquietudes de los inversionistas
en las cuales pues se refleja el miedo a invertir en mercados volátiles. Y bueno, si nos vamos más a detalle, ¿qué es lo que incluye el índice QQQ? Pues básicamente acciones tecnológicas. Recordemos que no incluye todas las acciones, incluye acciones tecnológicas de gran tamaño, ¿no? Hablamos Intel, Meta, Amazon, etcétera. Entonces, todas estas acciones hacen lo que es el índice QQQ, no es la realidad de todo el mercado accionario. Ahorita vamos a ver la realidad de este mercado, pero bueno, básicamente vemos Intel que tuvo un repunte a los $50 por acción y ha tenido una caída prácticamente el día de hoy con un gap bajista bastante importante por una noticia de recorte de 15,000 posiciones laborales en la compañía para mantenerse a flote hacia los $20, ¿no? Entonces estamos hablando que del máximo histórico al día de hoy pues prácticamente ha perdido una gran porción, más de la mitad de lo que valía la acción hace algunos meses. Y esto, bueno, se deriva de varias cosas, ¿no? Las acciones ya están bastante extendidas, el mundo cambió con la pandemia, las dinámicas son diferentes, las utilidades son diferentes y esto lleva a que se reevalúe cómo está funcionando el mercado accionario. Intel, como les decía, cae más del 50% derivado a toda esta parte del corte de empleos, pero es el mismo caso de Amazon en donde ya la acción, y me voy a ir de nuevo, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Cómo está de alguna manera extendida, cómo ha crecido a lo largo de pues prácticamente una década y bueno, el día de hoy cae de una manera importante. El caso de Meta vemos que está haciendo formaciones similares en donde después de una gran subida hace una lateralización de alguna manera bajista, le llamamos distribución, en donde pues está indicando que está próximo a caer, ¿no? Y es por eso que quizá algún reporte de utilidades, alguna noticia lleve a que Meta caiga en las próximas semanas. Entonces se está alineando el mercado en cuanto a caídas, en cuanto a ver un mercado bajista, hay que tener mucho cuidado con las inversiones en estos momentos. Hay que ser muy detallados en qué se está invirtiendo para no obtener pérdidas importantes. Y aquí, bueno, lo vemos, ¿no? Vemos las noticias que nos dicen que el S&P 500 prácticamente tuvo su peor día desde en julio, en 10 años, ¿no? Entonces, pues aquí lo que nos están diciendo es hay signos de alarma de en la economía de Estados Unidos, hay signos de alarma en cuanto a las tasas de interés. Hace recientemente, bueno, se publicó el dato del empleo en Estados Unidos y bueno, este dato provocó incertidumbre en los mercados, provocó que los inversionistas sacaran dinero de lo que es el mercado accionario para llevarlo a otros refugios más estables, más seguros. Y entonces, bueno, aquí es lo que vemos, ¿no? Que estamos ya teniendo ciertas alarmas en el mercado de las cuales hay que tener cuidado. Y esto, bueno, prácticamente contagia a lo que es el mercado cripto. Vemos que también hay caídas importantes en el mercado cripto, no tan relevantes o no tan grandes como lo puede ser el mercado de acciones. Sin embargo, hay que considerar que ya los mercados cripto también están de alguna manera interconectados con grandes empresas, BlackRock, JP Morgan, algoritmos que influyen en las decisiones de compra o venta de estos activos. Por lo tanto, cualquier noticia geopolítica, económica del mundo va a afectar los mercados financieros, así como las noticias de Estados Unidos, del empleo, etcétera, afectaron a las bolsas de todo el mundo. Entonces estamos interconectados, por lo tanto hay que saber de todos estos temas para tener unas inversiones más seguras. Eh, ¿Por qué viene todo esto? Bueno, básicamente llegamos a los 35 trillones de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Hace algunos días hablaba de los 35 trillones. Si nos fijamos el día de hoy ya vamos en 35,100. Esto, bueno, es preocupante porque el reloj no es que se haya desacelerado, sino cada vez se acelera más hacia pues prácticamente un colapso, una catástrofe financiera, ¿no? Entonces, el tema es la impresión de dinero, que ahorita la vamos a ver, pero bueno, estos 35 trillones es causa de muchos
temas económicos, ¿no? El primero, pues que los americanos ya no están pudiendo pagar las hipotecas y esto, bueno, es interesante analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no están pagando las hipotecas? Si vemos un análisis del 2022 a la fecha, pues prácticamente ha incrementado el porcentaje de las personas que no pueden pagar por una reducción del ingreso, es decir, pierden su empleo o encuentran empleos pero más donde pagan menos. También que el desempleo ha aumentado del 2.1% en 2022 al 11.2% en 2024. Interesante este dato para Estados Unidos. Y bueno, hay obligaciones excesivas, ¿no? Muchos se endeudaron en exceso durante la pandemia 2022 y bueno, del 6.7% que estaba en 2022 esta parte o este cuestionario de por qué nos están pagando las hipotecas, se lleva al 18% en 2024. Interesante porque estamos hablando de un problema importante en los bienes raíces, es decir, recordemos que tenemos un problema, Estados Unidos tiene un problema en los bienes raíces comerciales, con lo cual ya han quebrado bancos locales, eh, First Republic Bank, Silvergate Bank, etcétera, por temas relacionados a las tasas de interés y a las inversiones en los bienes raíces comerciales, ¿no? Adicional a esto, pues está añadiendo que el elevar las tasas de interés pues ha provocado desempleo, ha provocado reducción del ingreso, inflación, que lleva a los americanos a no poder pagar las hipotecas y esto, bueno, puede llevar a un colapso de otro sector de los bienes raíces, que es los bienes raíces, digamos, de casas. Entonces, interesante cómo se puede llevar a cabo. Ojo con los bienes raíces, lo vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo, pero hay que estar al pendiente de este tema porque puede provocar un colapso grande en lo que es el mundo, debido a que los bienes raíces es una de las bases de la pirámide del dinero en el mundo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y bueno, ¿qué o cuál es la relación de todo esto, ¿no? ¿Por qué está Estados Unidos y el mundo en un problema tan grande económico? Aquí voy a hablar de una parte de lo que sucedió en 1971. Sin embargo, bueno, puede haber otras teorías de cómo están implementando el nuevo sistema financiero desde otro punto de vista, que lo he hablado en Crypto Insights, lo he hablado en la comunidad privada, lo he hablado en las clases que tenemos en la membresía, de cómo esto puede ser derivado de otros puntos de vista, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista económico, pues qué es lo que pasa, ¿no? En 1913 se crea la Reserva Federal y en 1971 se desliga lo que es el oro del dinero fiat. Entra a fin el tratado de Bretton Woods y entra el nuevo sistema financiero en 1971, que es básicamente el tema de la impresión de dinero. Entonces, aquí lo importante es pues cómo se imprime el dinero, ¿no? Quizá es interesante, ¿no? Aquí vemos, bueno, desde el punto de vista, digamos, contable, pues básicamente el gobierno, la Fed, añade crédito a las cuentas de los bancos y eso hace que de alguna manera se incremente el money supply, ¿no? El cómo se tiene el dinero en las cuentas de los bancos. Aquí lo importante es que la Fed o el Central Bank crea este dinero y de alguna manera lo compra, lo que son eh, deuda hacia el gobierno para las instituciones financieras. Eso hace que las tasas de interés caigan. Entonces, aquí cuando las tasas de interés caen, es algo similar a lo que pasó en la pandemia. Estados Unidos redujo las tasas de interés mediante este sistema y que provocó que todos los préstamos de dinero fueran baratos. Entonces, al ser baratos, la gente tomaba este dinero prestado y algunos lo inyectaban inclusive directamente a la bolsa, ¿no? Es decir, tomaban dinero al 2% y la bolsa me daba 10%, pues prácticamente era dinero gratis que me generaba un porcentaje de rendimiento, ¿no?
Y eso provoca también que el ecosistema, los negocios, los consumidores gastan más dinero y estimulan la economía. ¿Qué pasa después de la pandemia? Pues bueno, todo esto también genera inflación. Entonces, al generar inflación se da cuenta, y ahí tengo mis comillas, de que el gobierno, los gobiernos están generando mucha inflación, intentan frenar esto mediante eh, el sistema en reversa, ¿no? Digamos. Entonces, al intentarlo frenar, pues empezamos a escuchar a Jerome Powell que las tasas de interés ya no van a ser el 2%, que van a ser el 4, el 5, que va a haber un aumento de tasa, aumento de tasa, aumento de tasa. Y esto, bueno, provocó la caída en los mercados en 2022, 2021, en donde, bueno, veíamos esa gráfica, ¿no? Esta caída de los mercados, pues básicamente es el retiro del dinero que se creó en la pandemia. Y esto, bueno, ha provocado una serie de caos económico debido a que el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos no han logrado hacer frente al problema, ¿no? Han de alguna manera navegado las aguas, pero no han hecho frente al problema de la inyección de dinero, de la impresión de dinero. Y aquí, bueno, nos vamos a remontar a ese 1971, ¿no? Con ciertas gráficas puntuales. Es un estudio muy largo, pero bueno, hay muchas gráficas puntuales en donde vemos que a partir de 1971 la producción aumentó de manera significativa, pero la compensación, ¿no? Es decir, los trabajadores eran más productivos, pero no recibían más ingreso por esa productividad. Posteriormente, bueno, vemos la inflación acumulada, ¿no? A partir de 1971 empieza a salirse de control a porcentajes, pues, inimaginables, ¿no? Y es por eso que aquí digo que eh, en 2021, 2022, el gobierno se dio cuenta de este problema. Sin embargo, bueno, al ver esta gráfica, pues vemos que se pudieron haber dado cuenta desde 1980 y quizá desde ese entonces se dieron cuenta. Sin embargo, no fue resolver el problema, ¿no? Fue hacer un nuevo sistema, repensar el sistema financiero como lo tenemos hoy. Y es ahí mi teoría de la tercerización de la liquidez hacia futuro con el blockchain y las nuevas tecnologías que están saliendo. Aquí vemos cómo la deuda de los Estados Unidos, pues prácticamente a partir de 1972 empieza a fluctuar y a partir del 2022 se dispara hacia 2050. Entonces, aquí, pues prácticamente, ¿qué es lo que está pasando? Necesitan cambiar el sistema financiero. Es un hecho que no es funcional, sobre todo para los temas económicos actuales, para la rapidez con la que se mueve el dinero actualmente. Entonces necesitan cambiar el sistema financiero. Hablamos en otros videos de estos temas, de cómo se está cambiando el sistema financiero con las nuevas tecnologías. Sin embargo, en este video quería abordar los temas económicos, los temas de gráficos de la bolsa para que se den cuenta de todo lo que está pasando desde otro punto de vista, el punto de vista geopolítico y económico. Y bueno, sin más, los invito a ser parte de la comunidad de Fórmula Bullish, una comunidad bastante interactiva, bastante buena, que tiene una membresía anual que cuenta con diferentes cursos, diplomado de trading, en donde van a aprender a leer estas gráficas que les expliqué, los primeros pasos en las finanzas digitales, blockchain, tokenización de activos, todo el ecosistema que se está creando actualmente. Lo estudiamos a fondo, lo estudiamos a detalle. El workshop de los pasos para la libertad financiera, que básicamente es un workshop que incluye las finanzas personales. Enseñamos a hacer presupuestos, a entender toda la relación del dinero con el futuro de tu vida. Y bueno, si tienes hijos, también te invito a formar parte de Fórmula Bullish Kids, en donde enseñamos matemáticas por medio de sistemas de inteligencia artificial, en donde pues prácticamente el sistema va aprendiendo del niño y va poniendo ejercicios acorde a su edad. Entonces también te invito a formar parte de Fórmula Bullish Kids si es que tienes hijos. Y sin más por el momento, si te gustó el video, te invito a darle like, compartir, comentar y nos vemos muy pronto con más información en Fórmula Bullish. Hasta luego.